Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. Anímate a tejer en crochet esta artesanía mexicana en miniatura y colócala en tu lugar favorito de la casa. Les muestro la lista de los materiales. Comenzamos haciendo un anillo mágico de esta forma. Tejemos una cadena y dentro del anillo que formamos vamos a tejer 5 medios puntos. 2, 3, 4 y 5. Tiramos del hilo. Ya cerramos perfectamente y ahora hay que hacer un punto deslizado en el primer punto. Así queda la primera vuelta. En la segunda vamos a iniciar con una cadena y vamos a hacer 2 medios puntos juntos en cada uno de los 5 puntos anteriores. En total nos deben quedar 10 medios puntos. Llevo 4, 5, aquí mismo el sexto, en la siguiente 7, 8, en la siguiente 9 y 10. Y nuevamente cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Esta es la segunda vuelta, aquí ya empieza a cerrar un poco. No queda plano. Para la tercera vuelta hacemos una cadena y tejemos un medio punto en cada punto. En total 10 medios puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado en el primer punto. En la vuelta número 4 vamos a hacer aumentos. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto, uno en el que sigue y uno en el que sigue. Nos deben quedar 2 juntos, 1, 1. Nuevamente 2 juntos, 1, 1 hasta terminar la vuelta. 2 juntos, 1 y 1. Nuevamente 2 juntos, 1 y 1. Y finalizamos con 2 puntos juntos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. De la vuelta 5 a la vuelta 9 vamos a tejer un medio punto en cada punto. En total 14 medios puntos en cada una de las vueltas. Terminamos nuestras primeras 9 vueltas. En la vuelta número 10 vamos a hacer aumentos. Iniciamos igual que con todas las vueltas, una cadena. En el primer punto vamos a tejer 2 puntos juntos y nuevamente 1 y 1. 2 medios puntos juntos, 1, 1, 2 medios puntos juntos, 1, 1 hasta terminar la vuelta. Dos juntos y 2 solos. 2 juntos y 2 solos. En total nos deben de quedar 19 medios puntos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. La vuelta número 11 es un punto en cada punto, 19 medios puntos en total. En la vuelta número 12 vamos a hacer aumentos nuevamente. Iniciamos con una cadena y en el primer punto vamos a tejer 2 medios puntos juntos. En el siguiente punto 1, en el tercero 2
en el siguiente 1 y así sucesivamente. 2 medios puntos juntos, 1, 2 medios puntos juntos, 1 hasta terminar la vuelta. Concluimos la vuelta número 12 con 29 puntos en total. La siguiente vuelta solamente haremos un medio punto en cada punto y al final de la vuelta vamos a hacer un aumento. En total nos deben de quedar 30 medios puntos. Iniciamos nuevamente con una cadena y un medio punto en cada punto. Para finalizar esta vuelta, el aumento va a ir aquí, al final. Hacemos 2 puntos juntos en el mismo punto y cerramos la vuelta con un punto deslizado. La vuelta número 14 va a llevar también aumentos. Hacemos 2 medios puntos juntos en el primer punto, uno en el siguiente y uno en el siguiente. 2 juntos, 1, 1, 2 juntos, 1, 1, 2 juntos, 1, 1 hasta terminar la vuelta. Cerramos la vuelta número 14 con un punto deslizado en el primer punto. En total fueron 40 medios puntos. Ahora vamos a tejer 3 vueltas más, un punto en cada punto, 40 medios puntos en cada una de las vueltas. Solo falta la vuelta final, que es un borde que se le va a tejer alrededor. Si se fijan aquí ya enrolló el ala del sombrero, solito ya le dio la forma. Entonces, el borde solamente lo tejeremos de esta manera. Una cadena, un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado, punto por punto vamos a hacer lo mismo. Una cadena, un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado, una cadena y un punto deslizado hasta terminar la vuelta. Quedó terminado ya nuestro sombrerito con su última vuelta de borde. Ya nada más hay que cortar el hilo y ocultar el sobrante con una aguja lanera. Finalmente procedemos al bordado. Con estambre de color rojo, entre la vuelta 17 y la del borde, que es la vuelta número 18, vamos a hacer un hilván pasando un punto por encima y uno por debajo. Hasta terminar la vuelta. Lo vamos a dejar de esta forma y ahorita les voy a explicar por qué. Les repito, es solamente un punto por encima y un punto por abajo. Llegamos a la parte final. Entramos y salimos prácticamente por el mismo sitio. Hay que dejar solamente un hilito aquí de separación para que no se deslicen. Entonces, por aquí encima, esta línea la vamos a dejar vacía y vamos a continuar con la siguiente, con esta de aquí. Igual, sin cortar el hilo, así como veníamos hilvanando en la primera vuelta, así lo vamos a hacer en esta, sin tensar demasiado el hilo en esta parte de aquí. Entonces igual, un punto por encima, uno por debajo, uno por encima, uno por debajo, hasta terminar la vuelta. Recuerden que dejamos libre esta vuelta de aquí. Terminamos con la segunda vuelta en rojo. Nuevamente dejamos vacío a esta y en la siguiente subimos con el hilo y empezamos a hilvanar un punto arriba y un punto abajo. Hemos ido subiendo el hilo en las 3 vueltas. Si se fijan, no ha encogido. Tiene una buena tensión y puede subir normal, miren. No se deforma. Entonces continuamos hilvanando un punto sí y un punto no hasta terminar esta vuelta. Concluimos nuestro hilván en color rojo. Ahora iniciamos aquí, terminamos acá.
Vamos a pasar por esta parte, solo así. Y vamos a atar estos dos extremos y cortamos el sobrante muy pegadito y le ponemos un puntito de pegamento para que ya no se mueva. En las líneas que quedaron vacías vamos a hacer lo mismo pero en color verde. Hacer el hilván 1, 2 y 3. En el mismo procedimiento entramos por esta parte, dejamos el hilo, el extremo del hilo por encima y terminamos y amarramos en la misma forma. Ahorita les muestro cómo. La primera línea verde que vamos a hilvanar será en esta parte. Tanto el estambre rojo como el verde tienen que ser del mismo grueso que el color de base en el que tejimos el sombrero. Recuerden que se queda aquí el hilo y volvemos a subir como en esta parte, vuelta por vuelta hasta llegar aquí. Son 3 vueltas también en color verde. Terminamos de hacer los hilvanes. Les muestro aquí que solamente subimos las hebras, las anudamos y le pusimos un pequeño puntito de pegamento. Entonces ya quedan fijas. ¿Por qué aquí encima? Los colores rojo y verde son muy oscuros comparados con el de base. Entonces a la hora de quererlos ocultar se va a notar en algún momento y no queda pulcro el trabajo. Lo mismo por el revés. Queda totalmente parejitas los hilvanes de uno por uno. Entonces aquí no hay ningún problema por dejarle esto aquí visible, porque con el moñito que lleva lo va a cubrir, mire, y ya no se ve. Y el sombrerito, si lo queremos colgar o poner sobre alguna botella, etcétera, se va a ver perfectamente bordado. Les muestro aquí cómo queda en otro color. Pueden optar por bordar en color rojo y blanco y tejer el sombrerito en verde, o tejerlo en rojo y bordarlo en blanco y verde. Espero que les haya gustado esta labor y nos vemos en el siguiente video.